Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estamos en Televisión Marchena y hoy vamos a empezar una serie de programas los cuales van a ser muy interesantes. Vamos a aprender a cómo comer, que es algo tan simple, que parece simple, pero a la vez tan importante para nosotros. Y además tenemos la suerte de contar con una de las personas que más saben de este tema, yo creo que a nivel nacional. Tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor González. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, encantado de saludarte. Decir que además, pues, doctor en medicina, tiene máster en dietética y nutrición y es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. También es especialista en medicina, de la educación física y el deporte y lleva más de 30 años, pues, tratando problemas de obesidad. El doctor, pues, hay que adelantar que ha tratado muchísimos pacientes a lo largo de su carrera, ¿no? No solamente pacientes que han perdido entre 10 y 15 kilos, también algunos que han perdido 20, 30, 40 y también casos excepcionales, también pacientes que han perdido entre 80 y 90 kilos. Se dice fácil, pero perder esa cantidad de peso no lo tiene que ser o sí lo tiene que ser. Ya nos contará el doctor. Doctor, en primer lugar, para que todos lo sepamos, ¿la obesidad se puede considerar hoy en día que es una enfermedad? La obesidad, Manuel, es la enfermedad metabólica más frecuente en el mundo occidental. La Organización Mundial de la Salud le ha puesto el nombre de la pandemia del siglo XXI. Realmente es difícil, complicado y peligroso convivir con la obesidad, porque la obesidad nos puede aportar muchos problemas. Es decir, la obesidad es una enfermedad en sí, pero además facilita la aparición de otro tipo de enfermedades, como son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el síndrome de apnea del sueño, incluso algunos tipos de tumores también tienen riesgos relacionados con la obesidad, como son, por ejemplo, el de próstata, el de mama. Es decir, la obesidad es una enfermedad en sí y puede facilitar la aparición de otras. Decirle, para que todo el mundo nos entienda, ¿cómo podríamos definir la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. En condiciones normales, el cuerpo humano tiene una cantidad de tejido adiposo, concretamente en el varón joven, el varón joven puede tener aproximadamente entre el 15 o el 18% de su peso en forma de grasa, y la mujer un poquito más, entre un 20 y un 25%. Eso no es malo. Lo que es malo es tener valores excesivamente altos. Es decir, el colesterol no es malo tener valores excesivamente altos. Por la obesidad exactamente es que tenemos más cantidad de grasa que nos hace falta. Todos conocemos muchísimos métodos para adelgazar, pero nos vamos a centrar en el que usted lleva a cabo. ¿Qué se puede destacar del método que utiliza para los pacientes que quieren adelgazar? Bueno, yo, Manuel, destacaría dos o tres cosas. En primer lugar, que mis pacientes no toman ni pastillas, ni hierba, ni batido, ni barrita, ni caldo depurativo, ni dieta de internet. Mis pacientes comen comida que vamos a comprar en el mercado o en el supermercado. Carne, pescado, legumbres, cereales, es decir, vamos a hacer una dieta mediterránea adaptada a cada paciente. En segundo lugar, que vamos a hacer una dieta totalmente personalizada, es decir, no es lo mismo, como tú has adelantado, que un paciente tenga que perder 7 o 8 kilos, que los tengo en mi consulta, como que algunos han perdido 30, 40 o incluso algunos aisladamente 80 o 90 kilos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver si la dieta es para, por ejemplo, un adolescente que tenga que perder 5 o 6 kilos, 7 kilos, que para una obesidad mórbida de un adulto. En definitiva, hay que hacer una dieta totalmente personalizada y además se hace en el acto. Si yo, por ejemplo, voy a atender en mi consulta a 30 o 40 personas a lo largo del día, voy a hacer 30 o 40 dietas completamente diferentes. Total, solamente comemos comida, una dieta personalizada y, en tercer lugar, en mi consulta es muy importante la motivación. Yo intento motivar al paciente porque tengo súper claro, Manuel, que si el médico no motiva bien al paciente, difícilmente le quitaremos los kilos de encima. En definitiva, solamente vamos a utilizar comida, una dieta totalmente personalizada y que haremos en el acto para cada paciente. ¿Y qué consiste su método de adelgazamiento? Pues mi método, en primer lugar, en mi consulta, Manuel, hacemos lo que hacemos habitualmente en todos los tipos de consultas médicas. Se llama una historia clínica detallada. Vamos a hacer una serie de preguntas para estudiar al paciente, ¿no? Vamos a ver si el paciente ha intentado adelgazar antes o no, si tiene algún tipo de alergia alimentaria, si en su familia hay pacientes obesos o no los hay, si tiene enfermedad asociada a la obesidad, cuándo fue su inicio y evolución de la obesidad, si tiene algún trastorno psicológico, algún tratamiento farmacológico, es decir, cuáles son sus hábitos alimentarios, tenemos también que ver si hace actividad física o no la hace, es decir, tenemos que estudiar muy bien al paciente. En esta primera toma de contacto con el paciente, nosotros hacemos la consulta
una encuesta alimentaria. Tenemos que saber qué come el paciente, cómo come y por qué lo come. ¿Por qué? Porque la comida está cargada de afectividad. Nosotros en la consulta mía utilizamos una encuesta que se llama el recuerdo 24 horas, es decir, que el paciente me va a recordar lo que comió el día anterior. Normalmente de las comidas, de las cantidades me refiero, normalmente siempre dice un poquito menos que comió. Normalmente dice un poquito menos, pero sí dicen el alimento que utilizó. Entonces, a partir de ese momento ya podemos ver que el paciente puede tener algún error alimentario o que hace una dieta hipergrasa, y a partir de ese momento ya podemos empezar la reeducación alimentaria. El primer punto que también tenemos que hacer con el paciente es el diagnóstico, saber si está obeso o no está obeso o qué grado de obesidad tiene. Y eso utilizamos lo que se estudia en todos los estudios clínicos de la obesidad, que todo el mundo conoce seguro, que es el IMC, ese índice de masa corporal, que es muy sencillo calcularlo, y más todo el mundo tenemos hoy móviles. Es dividir el peso que tiene la persona en kilos dividido la altura al metro cuadrado. Por ejemplo, si alguien pesa 100 kilos y mide 1,80, sería dividir 80 dividido 1,80 por 1,80. Me va a salir un número que me lo acabo de inventar ahora mismo. Bueno, yo hago esa cuenta. Si me sale un número, el IMC entre 18,5 y 24,9, esa persona tiene peso totalmente saludable, entre 18,5 y 24,9. Entre 25 y 29,9, esa persona estaría diagnosticada de sobrepeso. A partir de IMC de 30, ya el paciente tiene obesidad de primer grado. A partir de 35, de segundo grado. A partir de 40, de tercer grado, obesidad mórbida. Y a partir de 50, obesidad de cuarto grado, obesidad extrema. Evidentemente, cada grado de obesidad va a tener unos riesgos metabólicos y cardiovasculares completamente distintos y un tratamiento distinto. Después tenemos que saber, segundo punto, qué tipo de obesidad tiene esa persona, cómo tiene distribuida la grasa. Entonces, hay dos tipos de obesidades, que se llama obesidad androide o abdominal o en forma de manzana, que tenemos más barriguita de la cuenta, y el otro tipo de obesidad que se llama ginoide glúteo-femoral en forma de pera. Normalmente podemos hacer el diagnóstico diviso una vez que viendo al paciente, y actualmente lo que hacemos es medirle el perímetro de la cintura. Si el perímetro de la cintura tiene que tener un valor, tenemos que decir que el riesgo cardiovascular se establece a partir de 88 centímetros en la mujer y 102 en el varón. Es decir, mientras más barriga tenga una persona, no es que solo es a lo mejor más antiestético o incómodo, es que es un riesgo para la salud, que es la grasa visceral. Entonces, ese tipo de obesidad, la androide, es la que está más relacionada como factor de riesgo cardiovascular para desarrollar algunos tipos de enfermedades como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la angina de pecho, es arriesgada a tener más barriga de la cuenta. El otro tipo de obesidad que es más típica en la mujer, que tiene los muslos más grandes, las caderas más grandes, por sus hormonas, ese tipo de obesidad está más relacionado con factores estéticos, pero de menos impacto cardiovascular. Ya tenemos dos cosas muy importantes: qué grado de obesidad tiene y qué tipo de obesidad tiene. Y en tercer lugar, nos hace falta saber si esa persona tiene algún tipo de enfermedad asociada a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las apneas. ¿Por qué? Porque eso va a influir en el manejo del paciente obeso. Por lo tanto, los objetivos habrá que individualizarlos dependiendo de los datos de la valoración inicial, de la evolución del tratamiento y siempre, por supuesto, contando con la voluntad del paciente. También le hacemos al paciente una analítica que nos hace falta para saber cómo entrar por la puerta, y le ponemos una dieta. Y le hacemos una dieta con 7 comidas y 7 cenas completamente diferentes. Es decir, yo la dieta al paciente no tengo la dieta hecha, tengo que hablarla con él. Es decir, tengo que cumplir unas normas. Primero, para mí no existen las restricciones absolutas. Podemos tomar más o menos cantidad o más o menos frecuencia, pero más o menos de todo, entre comillas. Por supuesto, siempre priorizando lo saludable. En segundo lugar, hay que adaptarse a los gustos del paciente, dentro de un intervalo, evidentemente. También hay que ver el nivel económico del paciente y la actividad laboral del paciente. Y, por supuesto, hay que hacer unas normas alimentarias que sean lo más sencillas posible. Hay que hacer una dieta fácil para que el paciente la lleve, porque la pérdida de peso, Manuel, es a largo plazo. Es una carrera de fondo, no son los 100 metros lisos. Entonces, nos hace falta que el paciente lo lleve con facilidad. Entonces yo cojo al paciente y cada vez que le voy a poner, por ejemplo, una comida, le doy 3 opciones. A usted que usted que comió ayer, por ejemplo, ¿no? Dice, yo ayer comí carne, pues entonces evidentemente voy a cambiar el principio inmediato. Usted hoy ¿qué prefiere? ¿Arroz, pasta o legumbre? Le voy preguntando y voy haciendo una dieta en el acto para cada paciente. Después le hago la cena y le hago esa dieta con 7 comidas y 7 cenas completamente diferentes. Veo al paciente a la semana para ver cómo le ha ido la primera dieta, y ya a partir de la primera semana, en función del peso que ha perdido, las respuestas que me da a las preguntas que yo le hago otra dieta completamente distinta. Es decir, la clave de mi consulta, que es una dieta que me voy a comer prácticamente todos los grupos de alimentos que se hacen en el acto y que es personalizada para ese paciente en cuestión. No, hemos aprendido que con simplemente una operación matemática podemos
saber, ¿no?, si tenemos algún problema de obesidad, Claro. pero muy importante también algunas veces mirarnos al espejo y ya más o menos sabemos cómo andamos. Doctor, vamos a conocer casos reales. En tu clínica pasan muchísimas personas, las cuales también pues tenemos imágenes de algunas de ellas, que dan su consentimiento, por supuesto, para mostrarlas en imágenes. Vamos a hablar de pacientes. En primer lugar, tengo aquí anotado a un paciente que se llama Andrés Gutiérrez Alcochel. Alconchel. Bueno, ese paciente nunca lo voy a olvidar, Manuel. Ese para mí es mi paciente estrella, porque por esa persona fue la que yo salté a los medios en el 2004 y nos hicimos una entrevista que hicimos en Televisión Española en Canal Sur, nunca voy a olvidarlo, porque ese paciente perdió en mi consulta de Ubrique 60 kilos en 6 meses. Nunca lo olvidaré. Concretamente, como estáis viendo en la televisión, nuestro paciente y amigo Andrés Gutiérrez Alconchel, de Corte de la Frontera, cuando estuvo en mi consulta tenía una edad de 41 años y una altura de 1,84. Como estáis viendo en televisión, perdió 60 kilos. Entró en mi consulta con un peso inicial de 171 y salió con 110. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses, es decir, ha perdido 10 kilos al mes, por eso nunca lo olvidaré. Pero fijaros el volumen que ha perdido nuestro amigo Andrés. Ha perdido muchas tallas. Empezó con una talla inicial de 72 y terminó una talla final de 52, por lo tanto perdió 20 tallas. Y después el diagnóstico que hemos empezado, Manuel, aquí con tu entrevista, ese IMC, tenía un IMC de 50,62. Recordamos que el IMC a partir de 50 es una obesidad de cuarto grado o obesidad extrema y terminó con un IMC de 32,54. En definitiva, mi paciente y amigo Andrés Gutiérrez Alconchel perdió en mi consulta 60 kilos y 20 tallas en tan solo 6 meses y, como siempre recordaremos, solo con dieta y ejercicio. Sí, pues seguramente que ganó muchísimo en calidad de vida. Seguramente que ganó mucho en calidad de vida porque la obesidad, pues, además de dificultar el día a día, también mejora mucho el estado de la salud de las personas. Seguro, Manuel, es bueno que todo el mundo lo entienda. Hemos dicho que es una enfermedad, iniciando nuestro programa. La obesidad nos acorta la vida o la calidad de vida. Es decir, cuando un paciente, al contrario, cuando un paciente pierde el peso, mejora físicamente, psicológicamente y a veces socialmente. Pues tanto hombres como mujeres pasan por la consulta. En este caso nos quedamos con una señora, en este caso Mercedes Rodríguez Clavijo. Bueno, Mercedes Rodríguez Clavijo es una paciente de Ubrique, posmenopáusica, tiene una edad de 57 años. Como podéis ver en la televisión, nuestra amiga Mercedes ha perdido en mi consulta 44 kilos y mucho volumen, ha perdido 14 tallas. Cuando empezó mi consulta tenía un peso de 122 kilos y terminó con 78. Lo dicho, perdió 44 kilos. ¿En cuánto tiempo? Pues en 11 meses. Fijarse que ha perdido 4 kilos al mes. Ha perdido una pérdida de peso casi perfecta. Las tallas, el volumen, fijarse cómo ella empezó con una talla 60 y al final se puso una talla 46. Y el diagnóstico, ese IMC, tenía un IMC de 46,03, que es un diagnóstico de obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 29,43. En definitiva, nuestra paciente y amiga Mercedes Rodríguez Clavijo ha perdido en mi consulta 44 kilos y 14 tallas en tan solo 11 meses y, como siempre recordaremos, solo con dieta y ejercicio. Si os dais cuenta, hemos tratado otra obesidad mórbida solo con dieta y ejercicio. Con dieta y ejercicio que el paciente se la tiene que llevar pues prácticamente a rajatabla. Eso es muy importante y la colaboración del paciente, esto no es un milagro. No, me gusta que lo acabas de decir, Manuel, y yo te lo voy a corroborar. Mi método es un trabajo en equipo. Primero es el paciente, su voluntad y su metabolismo, la familia que lo apoya y yo que pongo el camino soy responsable. A mí me hizo una entrevista el Colegio Médico de Cádiz, me puso la revista Me Acuerdo, en ese 2004, cuando ese hombre perdió 60 kilos, Andrés, que lo hemos visto ya en la televisión, y me acuerdo que el jefe de prensa, Rafa, no sé si habrán cambiado, llevo tiempo sin pasar por el colegio, me dice: doctor, di usted su método en una frase, pero con palabras propias suyas. Digo, pues apunta, Rafa, mi método es como un barco a remo. El más importante es el paciente que rema, para que el barco ande. En segundo lugar, es la familia que lo apoya para que no deje de remar, y yo que seré el capitán del barco para que el barco llegue a buen puerto. Ese es mi método. Pues sin todo el conjunto no anda el barco. Seguro, es un trabajo en equipo, Manuel. Totalmente. Otro paciente, doctor Juan Alonso Arias Llamas. Bueno, Juan Alonso Arias Llamas es el paciente que más peso ha perdido en mi consulta y yo llevo más de 30 años trabajando, como tú muy bien has dicho en la presentación, porque ha perdido en mi consulta, es un jerezano, ha perdido 90 kilos y 32 tallas. Como estáis viendo en la televisión, nuestro paciente y amigo Juan Alonso ha perdido 90 kilos y 32 tallas. Cuando estaba en mi consulta tenía una edad de 28 años y una altura de 1,86, es un chaval bastante alto, pesaba 178 kilos y medio y terminó con 68 kilos y medio. Lo dicho, perdió 90 kilos
¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Yo te puedo decir, Manuel, que esto desafortunadamente no ocurre todos los días. Fíjate que en un año le cambié la vida. Ha perdido una media de 7,5 kilos al mes. Las tallas, como estáis viendo el volumen, Juan Alonso parece otro, ha perdido 32 tallas. Tenía una talla inicial de 76 y actualmente tiene una talla 44, perdió 32 tallas. Y después el diagnóstico. Entró con un IMC de 51,73, recordamos que es una obesidad extrema o de cuarto grado, y terminó con un IMC de 25. En definitiva, nuestro amigo y paciente Juan Alonso, para mí es un trabajo espectacular, nunca lo olvidaré en mi vida, cómo este hombre ha perdido 90 kilos, 32 tallas, si hacéis la cuenta le hemos quitado la mitad de su cuerpo con la dieta. Fiarse, es verdad que Juan Alonso puso mucho de su parte, Manuel, si no esto no se puede conseguir, pero yo creo que ha ganado mucho más a cambio, sin duda. Vamos. Seguramente que haya ganado una vida entera. Totalmente. La podría haber perdido si hubiese mantenido... Sin duda, sin duda. Le cambié la vida. Le cambié la vida. Bueno, y el último paciente que vamos a ver en el día de hoy, en este caso es una señora, Patrocinio Ramírez Bocanegra. Bueno, Patrocinio Ramírez Bocanegra es una paciente también del CONIC, que es un trabajo muy bonito también, como estáis viendo en la televisión. Patrocinio perdió en mi consulta 27 kilos y 12 tallas. Cuando entró en mi consulta tenía una edad de 41 años y una altura de 1,56. El peso inicial de Patrocinio era 89 kilos y salió por la puerta con 62. Lo dicho, perdió 27 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 8 meses. Si hacéis la cuenta, perdió alrededor de 3,5 kilos al mes. Para mí es una pérdida de peso casi perfecta. Y el volumen, fiarse de cómo Patrocinio parece otra. Entró en mi consulta con una talla 52, se puso una talla 40, perdió 12 tallas y ya el diagnóstico, el IMC, tenía un IMC de 36,62, que eso es un diagnóstico de obesidad de segundo grado, y terminó con un IMC de 25. En definitiva, Patrocinio perdió en mi consulta 27 kilos y 12 tallas en tan solo en 8 meses y como siempre recordaremos siempre, solo con dieta y ejercicio. Para que veáis que se puede conseguir solamente con dieta y ejercicio y mucha fuerza de voluntad, eso sí, se puede conseguir todo en la vida. Y adelgazar también es una de las cosas que se pueden conseguir. Claro que sí. Yo te voy a añadir que yo siempre lo digo, si un paciente quiere probar tiene que estudiar, si uno quiere cobrar tiene que trabajar, si uno se quita los kilos tiene que hacer la dieta. Sin milagro no hay ninguno. Pero sí es verdad que conocemos un método que llevamos tantos años que la persona, lo que intentamos al final es lo que hacemos en el hospital. Lo que vamos a intentar es que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos. En eso va a basar nuestra esencia. Vamos a recordar dos frases muy importantes. Como tú no tenemos móviles, podéis poner frases célebres de Hipócrates, como todos sabéis, es el padre de la medicina. Tiene muchas frases, no sé si saldrán ahora mismo 80 en internet. Yo me voy a referir a dos de ellas. Dice Hipócrates, y lo dijo hace más de 2000 años, que tu comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Nosotros modernamente decimos hoy somos lo que comemos, pero con evidencia científica, depende de lo que comamos a lo largo de nuestra vida, va a depender de nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestro estado de ánimo, nuestros kilos, la alimentación. ¿Sabéis por qué? Muy sencillo, porque todo lo que comemos se queda dentro de nosotros, menos una parte que va al baño. Y la segunda frase de Hipócrates, a la cual me refiero, dice Hipócrates, caminar es la mejor medicina de un hombre. Ya observó esa persona, que la persona que más andaba tenía menos problemas. Nosotros vamos a trabajar, vamos a basar nuestro tratamiento en eso. Una buena dieta, vamos a aumentar nuestra actividad física, vamos a aprender a comer y cambiar nuestros hábitos. Yo pienso que mejor que eso para la salud no hay nada. Las dos mejores pastillas para la salud se llaman dieta y ejercicio, pero no se pueden comprar en la farmacia ni el seguro las pasa. Y el mejor día para empezar es hoy. Hoy mismo, Mané. Y doctor, para terminar esta entrevista de este primer programa, ¿cómo nos podemos poner en contacto con su clínica? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hay que pedir cita para dirigirnos a un tratamiento de usted? Bueno, muy sencillo. Yo tengo algunos compañeros de aquí de Marchena que van a nuestra consulta que tenemos en Utrera, estamos muy cerquita, unos 20 minutos más o menos. Trabajamos todos los miércoles en un centro médico que se llama Centro Médico Fisiosalud. Yo paso a consulta todos los miércoles en horario de mañana y tarde y cualquier persona pues incluso puede marcar el teléfono, el 627 50 88 61 y con mucho gusto lo atenderemos, Manuel. Pues un placer, doctor, y nos vemos la semana que viene y seguiremos hablando de salud y de comida, comer bien, comer saludable. Pues muchísimas gracias, Manuel. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este primer programa dedicado pues al doctor González. La semana que viene volveremos con él y le seguiremos preguntando y nos seguirá enseñando sobre todo cómo comer bien. Hasta la semana que viene.